A 3 días de las elecciones presidenciales, hablábamos antes de ir a la pausa de la paz, de que el ciudadano le corresponde, tiene responsabilidad también en ese proceso de garantizar la paz antes, durante y después de esta elección presidencial. Y la paz se volvió el discurso central de esta campaña. Algunos ven de alguna manera una narrativa de la lucha del bien contra el mal, en la que cada uno en su discurso es el bueno y el otro es el malo. La oposición de alguna manera plantea que los que están en el poder son los malos y el gobierno plantea que los que quieren llegar son los malos. Y en ese discurso de paz han surgido algunas frases que han preocupado a más de uno fuera de nuestro territorio, como el caso del baño de sangre, y que si no se gana por parte del gobierno no habrá paz. Yo debo decir que yo comprendo la necesidad del gobierno de tratar de lo que hasta el próximo domingo, hasta el 10 de enero será gobierno, de tratar de preservar sus votos menguantes. Yo lo comprendo. El gobierno sabe que hay una franja del chavismo que no quiere votar por Maduro, pero que posiblemente llegaría a votar por el gobierno si le es planteado el tema en términos de que, mira, si se produce una derrota electoral, vamos a un escenario de violencia abierta. Y entonces, de allí ese discurso tiene como destinatario un público interno del oficialismo, reacio a votar por Maduro. Yo lo que sí digo a los cerebros políticos del gobierno y a los cerebros comunicacionales del gobierno es que repiensen lo que están diciendo de cara al 28 y después del 28, porque ese discurso de nosotros o la guerra, nosotros o la sangre, es un discurso atroz. Es un discurso típico de las dictaduras del sur, de las viejas dictaduras tipo Videla. Es una cosa impropia, no del gobierno, o de un gobierno que se dice de izquierda, es una cosa impropia de los venezolanos. Y eso no solamente no suma al público interno del oficialismo, sino que es rechazado, es repudiado como chantaje por toda la ciudadanía, incluyendo al público interno del oficialismo. Yo creo también que en el ámbito de la oposición se han producido avances. Creo que el tema que es de la narrativa del bien y el mal ha abierto paso a un discurso de más bien abrir los brazos a las bases del chavismo, abrirle los brazos a los ciudadanos que están en las VC, en los CLAP, en PDVSA Gas Comunal, ciudadanos que forman parte de un aparataje que no debiera ser ni del PSUV ni del gobierno, que tendría que ser del Estado y de la sociedad. En ese sentido, yo creo que sí hay signos alentadores. Cuando yo escucho a Edmundo González Urrutia diciendo, bueno, vamos a conversar, vamos a entendernos. Cuando yo escucho a Vladimir Padrino diciendo, digamos, en una onda más o menos similar a la de Lula y a la de Alberto Fernández, el que ganó, ganó. Y el otro se va a descansar, el que pierda. Y el que pierda se va a descansar. Es más, cuando yo escucho a Delsa Solórzano diciendo, no, Nicolás, no te vayas a descansar, te vamos a llamar para que conversemos. Creo que esos son signos importantes de que otro discurso se está abriendo paso. Y yo creo que tiene sentido, porque, bueno, lo que viene es muy complejo. Lo que viene, repito, es una crisis política muy importante. De ganar la oposición. No, de cualquiera sea el resultado del 28 de julio. O sea, si por algún azar, si por alguna triquiñuela, si por alguna circunstancia no prevista, por ejemplo, el señor Maduro lograra retener el poder, ¿cómo hace para solventar su inviabilidad social, electoral y sobre todo su inviabilidad económica? A mí me da... Bueno, me parece patético cuando dicen que estamos viendo la posibilidad de importar elementos del modelo chino. Mira, chicos, en China cuando agarra un corrupto, le aplican unas penas que no existen en la legislación venezolana, para no entrar en detalle. No es viable, o sea, el chavismo todo y sobre todo los 13 años de madurismo convirtieron la economía venezolana, como dice el poeta Mario Benedetti, en la única cosa peor que un fracaso, un éxito malgastado, ¿no? Un país teniendo todas las potencialidades que tiene y una población tan relativamente pequeña,
Bueno, es insólito que estemos en la situación en la que estamos. Entonces, repito, sea cual sea el resultado del 28, bien sea por la inviabilidad del modelo que propone el madurismo, bien sea por las posibles circunstancias complejas que implique la traslación del poder, aquí viene un escenario complejo, de alguna manera una crisis que pudiera ser una crisis de crecimiento, de alumbramiento, una nueva realidad, pero eso va a requerir muchísima más inercia que la que tenemos ahorita. Repito, hay signos alentadores, incipientes pero alentadores. Ahora, esos signos incipientes tienen que ser acompañados por una sólida decisión del pueblo venezolano de exigir, demandar y sobre todo ejercer la paz. ¿A qué llamo yo ejercer la paz? Bueno, a lo que ocurre todos los días en los sectores populares, no desde ahorita, sino desde hace muchísimo tiempo. Cuando en un barrio queda de un lado el container derramado de basura y al frente el Simoncito, el jardín de infancia, y las ratas pasan del container derramado de basura a morder a los niñitos, ¿no? Entonces los padres, chavistas, opositores, independientes, lo que sean, se ponen de acuerdo para reclamar, demandar, exigir que le quiten el vertedero de basura al lado del kinder. Eso pasa en los barrios todos los días. Bueno, pongo ese ejemplo para llevarlo más arriba. Nosotros tenemos que garantizar, nosotros los ciudadanos chavistas, independientes, opositores, que el domingo transcurra en sana paz y que después del domingo todos los actores que tienen que ver con la clase política venezolana se entiendan para que haya un proceso de negociación, en el mejor sentido del término, del 29 de julio al 10 de enero, que permita un traspaso del poder también en sana paz. Fíjense ustedes que estoy hablando de tres cosas distintas: las elecciones, el traspaso del poder y la transición política. Son tres conceptos diferentes en tres vectores de tiempo distintos. Y ve, Chugo Torrealba, también signos alentadores del lado del oficialismo, porque se han dado declaraciones, el caso de Nicolás Maduro Guerra, que decía, bueno, si gana Edmundo González, entregamos. El gobernador Freddy Bernal también ha dicho que Nicolás va a reconocer los resultados, sean cuales sean. Es que, en primer lugar, cité las declaraciones del general Padrino López. A eso habría que sumarle, por cierto, tienes tú toda la razón, declaraciones como la del gobernador Bernal y la de Maduro Guerra, donde ellos ya prácticamente asumen por lo menos la posibilidad teórica de la derrota electoral, y sobre todo una cosa mucho más importante que eso, se visualizan haciendo oposición. Tienen que pero preguntarse. Dicen que no serán fáciles como oposición. Bueno, pero es que una oposición fácil es algo tan malo como un periodismo fácil, ¿no? El periodismo que hace las preguntas convenientes. No, que haga una oposición recia, aguerrida, pero democrática. Recia, aguerrida, pero propositiva. Yo creo que eso es importantísimo. Y sobre todo importantísimo para que el chavismo logre reinventarse a sí mismo, porque ¿qué me vas a decir que me vas a ofrecer como oposición? Hace más o menos 2, 3 meses hubo una guarimba roja en la redoma de Petare, unos sujetos que fueron detenidos por la policía de Rangel Ábalos, por cierto, por la policía de Papi Papi, fueron detenidos por estar robando, ¿no? Entonces resulta que fue un comando de un colectivo a rescatarlo a sangre y fuego, literal, sangre y fuego, y apareció luego un alto funcionario del Estado a conversar con la guarimba roja y a darle la razón a la guarimba roja. Eso es lo que ofrecen como oposición. Mira, me parece muy malo, porque si eso es lo que hacen como oposición, se van a seguir reduciendo, porque el país rechaza eso. Ahora, se hagan una oposición, repito, aguerrida, combativa, democrática, va a ser excelente, porque ese va a ser el mejor látigo para que el nuevo gobierno, para que el gobierno democrático sea el mejor gobierno posible. Ojalá que vayamos a un escenario, quizás mucha gente muy joven no lo recuerda, pero hubo una vez un tiempo en que en Maracaibo estaba de gobernador Arias Cárdenas y de alcalde Manuel Rosales, y estaban compitiendo Rosales y Arias Cárdenas. Si Arias Cárdenas sembraba 1000 árboles, Rosales sembraba 2000. ¿No? Si uno pintaba 1000 murales, el otro pintaba 5000 murales. Terminó siendo una competencia y la gran ganadora fue la ciudad. Ojalá que tengamos en el futuro inmediato, no solamente para una ciudad, sino para todo el país, un tipo de contradicción, gobierno, de dinámica
gobierno oposición, de la que quien termine ganando sea Venezuela. Pero ve Chugo Torrealba que en un eventual triunfo de la oposición el 28 de julio salga un gobierno fortalecido, porque a algunos les preocupa que esa oposición aguerrida, que además garantizan van a hacer, porque lo dice Freddy Bernal, imagínense a Freddy Bernal en oposición, lo llegó a decir, y a todo lo que significa tener los poderes en contra, si ese gobierno que surge el 28 de julio tendrá la fortaleza para soportar eso, porque dice que no aguantan ni un año. Repito, si la oposición que hace el chavismo es una oposición obstructiva, es una oposición violenta, es una oposición de guarimbas rojas, el primer afectado, el primer dañado va a ser el mismo oficialismo, que se va a reducir aún más. En cuanto al gobierno, al eventual nuevo gobierno democrático, yo sí creo que van a pasar cosas importantes. De hecho, creo que están cambiando ya muchas cosas. Durante un cuarto de siglo, Venezuela vivió el resurgimiento de los liderazgos unipersonales y autocráticos. ¿Qué es lo que nos dice la dupla González-Machado? La dupla González-Machado nos indica, en primer lugar, que el liderazgo del presente y del futuro es un liderazgo colectivo, no unipersonal. Es un liderazgo colaborativo, no mesiánico. Complementario y no excluyente. Ese es un primer dato. Si esa dinámica se mantiene y el próximo gobierno es un gobierno ciertamente de unidad nacional, no solamente de todos los factores de oposición, de los que hoy son oposición, sino incluso incorporando a elementos valiosos de lo que hoy es el oficialismo, yo creo que vamos a tener un nuevo gobierno que se puede convertir en un nuevo centro político del país. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, hermano. Jesús Chugo Torrealba con nosotros en Estudio 7.